la primera causa de muerte de los jóvenes hombres en Cuenca son los siniestros de tránsito. Y cuando tú conversas justamente con los jóvenes, te dicen que se sienten más seguros estando en vehículos que caminando o que yendo en bicicleta. Y tratamos de irnos lo más posible hacia los carros, cuando en realidad caminar, ir en bicicleta son oportunidades para conocer la ciudad, para estar mucho más seguro en los espacios públicos y para gritar literalmente tus derechos como peatón y como ciclista, que están presentes pero que muy pocas personas lo hacen, ¿sabes? Hola con todas y con todos, muchísimas gracias por escucharnos en nuestro segundo episodio del podcast Entre Bicis, un espacio pensado para conversar sobre jóvenes, movilidad y ciudad. Además, un espacio que es posible gracias al apoyo de Estucities Cuenca, junto con Huasipichanga y todas las organizaciones que están alrededor de este programa. En esta ocasión tenemos el placer de compartir junto con Martín Pesantes, que en un momento le conoceremos un poco más de lo que hace, de cómo vive la ciudad y también de su experiencia. Por ahora queremos hacerle a Martín una pregunta sobre qué haría él si por un día fuera alcalde. ¿Qué medida así medio loca, medio fuera del lugar tomaría si fuera alcalde por un día? Hola Julio. Definitivamente yo creo que me reuniría con toda la ciudadanía en un canchón gigante y aprobar una política pública enfocada en niños y en jóvenes, en cómo podemos permitirles apoderarse de los espacios públicos y a través de esa política pública cómo generar estrategias de mejoramientos de espacios de las ciudades, de aprovechar como varios elementos, varias estrategias, oportunidades para dar este derecho a los niños y a los jóvenes de que puedan disfrutar las ciudades todos los días, ¿sabes? Entonces lo que dices. Sería muy loco como esa sesión de 8 de la mañana a 10 de la noche. Todos en una plaza. Todos en la plaza trabajando en esa política pública. A las 10 aprobaría, prendiera un castillo, porque sería hermoso una política pública enfocada en ellos. Con castillo y vaca loca. Y aprobara un POA también. Qué lindo lo que dices. Y qué chévere tener como esa participación y ese enfoque pensado hacia las juventudes, que también es una de las miradas principales que tenemos en este programa y en lo que estamos haciendo. Así que, claro, desde la experiencia de Martín, con todo su trabajo y todo lo que ha hecho, seguro nos puede compartir mucho más de todo esto y sobre todo también en este episodio que hablaremos específicamente de datos y movilidad. Yes. Así que acompáñennos a este episodio y muchas gracias una vez más por escucharnos en nuestro segundo episodio. Ahora sí, estamos ubicados en un barrio tradicional, El Vado, y estamos felices de poder apropiarnos de este espacio público para conversar junto con Martín y Guillermo, a quienes ya le conocerán a profundidad, pero estamos contentos de poder hacer uso de este espacio para hablar de jóvenes, de movilidad, de espacio público y en este episodio específico de datos. Mi nombre es Julio Díaz, formo parte de Tomeban Bike y estoy feliz de hoy poder ser parte de este podcast Entre Bicis. Bueno, igual, qué gusto tenerte, Martín. Soy Guillermo, bueno, ya nos conocemos, soy parte de Cuenca Bike Tours. Una vez más agradecido por tu presencia acá y por ocupar este hermoso espacio, el barrio El Vado, como dice Julio, yo me atrevería a decir que el más tradicional de todos, es de los más antiguos también y con esta hermosa vista, entonces qué lindo poder tener este podcast acá. Encantado de la vida de estar aquí, muchísimas gracias por la invitación. Martín Pesantes, trabajo en Huasipichanga. Hacemos espacios públicos enfocados para jóvenes, para niños, trabajamos en incidencia en los espacios públicos y nada, feliz de estar el día de hoy aquí y poder compartir información linda. Qué chévere, seguro sí vamos a profundizar mucho sobre algunos temas que queremos compartir con ustedes, pero bueno, para arrancar todo este espacio, que además es posible gracias a Estucities y Huasipichanga y todo el programa que están implementando en la ciudad, queremos hacerte una pregunta justamente sobre lo que ustedes trabajan en espacio público y es, ¿cómo vives tú? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cómo te gusta experimentar o ver en el espacio público en la ciudad de Cuenca? Me gusta caminar por los espacios públicos, siento que la caminata, ya sea en bicicleta, ya sea caminando justamente, te enseña y te hace que vivas experiencias súper lindas en la ciudad,
te ayuda a conocer las problemáticas a primera vista, no solamente a través de los datos, sino a través de viendo cuáles son los elementos que pasan todos los días de forma cotidiana en las calles, plazas, parques. Y en estos cities dentro del programa justamente ha sido eso, cómo logramos generar reincidencia a través de con ayuda de los jóvenes y a través de diferentes estrategias de placemaking, de apropiación comunitaria, de trabajar con los datos, de cómo cuestionar esos datos, cómo evaluar los espacios públicos a través de diferentes como evaluaciones y metodologías y entender un poco más a profundidad la ciudad, ¿sabes? Como esa necesidad de saber qué oportunidades, qué derechos tenemos en la ciudad y cómo podemos exprimirlos al máximo para sacar comunidades activas súper fuertes. Qué chévere lo que dices, porque justamente es importante medir lo que está pasando en la ciudad también para tener una ciudadanía informada, pero también para poder implementar política pública basada en evidencia. Y quiero hacerte una pregunta de qué crees que todavía no estamos midiendo, que es importante medir y cómo podríamos como empezar a trabajar en eso. Hace algunos meses desarrollamos la encuesta de percepción de seguridad, percepción de bienestar en jóvenes de 15 a 24 años aquí en la ciudad de Cuenca. Y uno de los datos más fuertes que salió es que el 74% de los chicos y chicas han sufrido problemas de estrés, ansiedad y depresión. Y siento que ese dato es clave porque ahora que estamos hablando de datos y de movilidad, juntar esos dos elementos para reducir una problemática súper fuerte en la ciudad que es problemas de estrés, problemas de ansiedad, problemas de depresión, creo que es clave. Y es importantísimo tomarlo en cuenta, es importantísimo cuestionar esos datos, evaluarlos, saber por qué está pasando eso con los jóvenes y saber cómo la movilidad, tanto la bicicleta como la caminabilidad puede reducir como estos datos súper fuertes y súper crudos a la final que pasan cotidianamente y que están ahí presentes. Qué chévere que menciones como el tema de espacio público, de cómo los jóvenes experimentan también el espacio público, pero sobre todo con esa relación en temas de salud mental, ¿no? Que es algo que todos somos de alguna forma, en mayor o menor medida, conscientes o lo vivimos, lo sentimos también. Y justamente quería preguntarte cómo hay esa relación directa con el espacio público. A veces percibimos que el espacio público es un lugar hostil, inseguro. En nuestro contexto nacional hablamos mucho de la inseguridad en el espacio público y llevando eso también al tema de salud mental. ¿Cómo crees que vivimos esa relación los jóvenes en torno a salud mental y espacio público y seguridad también? Sí, hay un tema súper fuerte que es el hecho de que yo me siento seguro quedándome en mi casa, ¿sabes? Y en realidad es ahí donde empiezan a generarse estos problemas de demasiada ansiedad, demasiado estrés, porque tengo un millón de cosas en que pensar, un millón de cosas que está pasando al mismo tiempo. Y en realidad las oportunidades de los espacios públicos son eso, ¿sabes? Como salir, como hacer que conozcas a las personas, como empezar a generar estos lazos y estas redes súper lindas en los espacios públicos. Siento que aquí en Cuenca, sobre todo, ya hay esa predisposición a tener espacios públicos interesantes, a poderlos activar. Creería que a través de la movilidad activa podemos conectar todos esos actores que están dispersos en la ciudad y podemos empezar a generar esos vínculos súper claves para trabajar temas de bienestar, para trabajar temas de apropiación. Voy a hablar mucho sobre comunidad, porque a la final cuando trabajamos con datos, los datos son el reflejo de una comunidad, ¿sí? Y esta comunidad es la clave en apropiaciones, en trabajos como muy de analizar las ciudades, de aprender qué es, cómo nos movemos, cómo intuimos, cómo nos apropiamos a la final de estos espacios súper lindos, que el día de hoy estamos aquí. Así que bien. Y mientras ustedes recopilan toda esta información, capaz a los inicios, ¿tú descubriste algún dato que te haya llamado mucho la atención, que hayas dicho como, no, la gente tiene que saber de este tema? Sí. Hay algo que siempre a nosotros nos está como dando vueltas en la cabeza y es este hecho de que la primera causa de muerte de los jóvenes hombres en Cuenca son los siniestros de tránsito. Y cuando tú conversas justamente con los jóvenes te dicen que se sienten más seguros estando en vehículos que caminando o que yendo en bicicleta. Entonces hay esta dicotomía, ¿no es cierto?, entre sentirse seguro en un vehículo,
pero saber con los datos objetivos que suben todos los ministerios, saber que la primera causa de muerte son los siniestros de tránsito, ¿sabes? Y es un tema que a mí me encantaría que toda la población sepa, porque a la final es un dato súper fuerte, siniestros de tránsito, siniestralidad en general, ¿sí? Son muertes, pero que están ahí presentes y no nos damos cuenta. Y tratamos de irnos lo más posible hacia los carros, cuando en realidad caminar, ir en bicicleta son oportunidades para conocer la ciudad, para estar mucho más seguro en los espacios públicos y para gritar literalmente tus derechos como peatón y como ciclista, que están presentes, pero que muy pocas personas lo hacen, ¿sabes? Entonces siento que justamente ese tema de siniestralidad debemos hacerlo mucho más visible, debemos hablar sobre eso, debemos cuestionarnos por qué hay tanto porcentaje de siniestralidad aquí en Cuenca, o en general en todas las ciudades del Ecuador. Y hablar sobre eso, discutir, como pensar en estrategias para reducir esos porcentajes. Sí, qué pena de verdad que yo siento que muchas de estas percepciones son por personas que realmente no han experimentado una movilidad De activa. acuerdo. Porque en realidad caminar, andar en bici, sobre todo en las orillas de los ríos y los espacios públicos que tenemos acá disponibles en Cuenca, podrían funcionar hasta como una terapia. Se ha demostrado incluso que pueden ayudar a reducir tu estrés y es completamente una forma completamente diferente de experimentar la ciudad, digamos. Sí. Así. Pero yo también siento que muchas veces cuando se habla de datos, de índices, de estadísticas, como que la gente lo vincula con capaz la parte muy académica, muy científica, incluso aburrida, podríamos decirlo. Entonces, ¿cómo piensas que se podría hacer para que estos datos, estos temas, sean como más amigables para los jóvenes? Qué gran pregunta, porque ese ha sido el cuestionamiento principal en esta etapa de datos dentro del programa. Yo siento que el dato puro y duro, sí, es muy lógico, es muy matemático, es muy estadístico, pero si le das un rostro detrás de ese dato o le das a una historia detrás de ese dato, empieza a cobrar sentido, porque las personas somos seres humanos que vinculamos historias de otras personas y nos empezamos a relacionar, ¿sabes? Entonces, no es lo mismo decir existen 1.161 siniestros de tránsito en la ciudad que decir Mateo se salvó de un terrible fallecimiento con vehículos porque estaba literalmente yendo en la ciclovía. Y la ciclovía fue la que le salvó. Y ahí hay una historia detrás de eso. Pudo llegar a ver a su abuelita, pudo llegar a ver a su hermano, pudo llegar un montón de cosas, ¿sabes? Entonces siento que las historias, las caras que están saliendo detrás de estos datos son claves, tienen que estar presentes cuando mostramos los datos, tienen que estar ahí en los informes, en los reportes. No es solamente entregar data cuantitativa como tal, sino es realmente ese vínculo, ese nexo entre lo cualitativo y lo cuantitativo, ¿sabes? ¿Qué me hace sentir este dato? ¿Cuál es la historia detrás de estos porcentajes? Uno de cada 4 chicos sufrieron diferentes tipos de accidentes vehiculares aquí en la ciudad en el último año. Entonces, ¿cómo entender eso? ¿Cuáles fueron esas historias? ¿Cómo se salvó? ¿Qué pasó detrás? ¿Sabes? O sea, hay un contexto enorme detrás de eso que es muy, muy reflexivo, muy de historias personales, muy de experiencias que a la final no se cuentan. O sea, y estamos en una sociedad a la final donde es más relevante tener el dato puro y duro que las historias que hay detrás de esos datos. Hay que volcarlo, hay que darle la vuelta a eso. Y esa es la única forma para visibilizar. Justo ayer conversábamos con Carlita Hermida. En el último episodio con Carlita Hermida tuvimos la oportunidad de conversar precisamente sobre la importancia de los datos cuantitativos, pero también asentar eso hacia el tema cualitativo. Hablábamos de la encuesta que ellos realizan en la Universidad de la SUAY y de cómo esta encuesta arroja datos, claro, de movilidad, de número de desplazamientos, de porcentajes, cuántas personas tienen que movilizarse, no sé, en un radio superior a 10 kilómetros, a 20 kilómetros, a 4 kilómetros. Pero decía que importante es reflexionar sobre las historias que están atrás y de, por ejemplo, la chica que vive en Quingeo y que tiene que movilizarse 2 horas para llegar, 2 horas de regreso, de pronto no puede acceder a una salida con sus amigos, no conoce el mundo, no sé, del esparcimiento porque es de la universidad a Quingeo y de Quingeo a la universidad. Entonces, todas esas historias que están atrás de la movilidad
y también de esos datos cuantitativos que son muy importantes difundirlos, ¿no? Así que les invitamos también a revisar ese episodio con Carlita Hermida, que fue un aporte muy chévere también desde su perspectiva de género y movilidad. Pero sabemos también que tú trabajas mucho, claro, en el tema de datos, pero que ahora están llevando a cabo un proyecto de Cuenca Cómo Vamos. Entonces quisiéramos saber un poco de qué se trata de Cuenca Cómo Vamos, qué es esto, qué esperan también de Cuenca Cómo Vamos y qué desafíos de pronto encuentran al respecto. A ver, Cuenca Cómo Vamos es una iniciativa que ha sido replicada en diferentes ciudades en Latinoamérica. Comenzó en Colombia, pero ahora tenemos en Lima, hay aquí en Ecuador, en Quito Cómo Vamos, Cuenca Cómo Vamos, con nuestra primera versión aquí en la ciudad. Por ese lado estamos felices porque el Cómo Vamos en general te da diferentes datos, ¿sí?, de las ciudades en diferentes aspectos, diferentes temáticas, pero te permite entender cuál es como la calidad de vida que se está desarrollando aquí en la ciudad, ¿sí? Cómo son esos datos, cómo están influyendo temas económicos con temas ambientales, cuál es esta relación de la movilidad con el bienestar personal de las personas. Y está como una recolección súper chévere de información cuantitativa a través de dashboards oficiales de los ministerios, para justamente entregar esas herramientas y poder cuestionar esa información, ¿sabes? Como empezar a generar esas historias, esas dinámicas a la final que son re interesantes de poderlas discutir entre comunidades, entre grupos, entre colectivos. El Cuenca Cómo Vamos a la final va a ser como esta primera expresión de poder utilizar los datos, de poder recolectarlos y poder entregar a la comunidad para que pueda justamente cuestionar, justamente analizar ese tipo de información y sepamos cómo estamos nosotros como ciudad en diferentes aspectos que ya los van a ver cuando salga los reportes a la final de la calidad de vida y de la encuesta de percepción que se está haciendo. Nada, encantados de la vida más bien de poderles presentar el proyecto. Esperemos que podamos replicarlo todos los años porque ese es el objetivo a la final del Cómo Vamos, saber cómo estamos anualmente en nuestra ciudad en Cuenca. Y nada, felices de poder compartir esa información, felices de poder estructurarlo y también de poder presentarlo para hablar de eso. Y en este sentido, como que alrededor de Cuenca Cómo Vamos, sabemos que están algunas instituciones liderando todo este proceso y quería preguntarte cuál es la importancia de que la academia y también la ciudadanía se involucren en estos procesos de recolección de datos y también posteriormente de conocerlos y de a partir de ello poder como tomar decisiones más informadas. De acuerdo. Yo creo que las perspectivas y las experiencias de cada uno de los ámbitos, ¿sabes? Desde la academia tienes mucha reflexión detrás de eso. Tienes mucha investigación, tienes muchos campos que puedes intervenir a través de las escuelas de arquitectura o las escuelas de diferentes tipos de investigaciones en general. Pero creo que también otro de los grandes partners del Cuenca Cómo Vamos es Huací Pichanga y ahí hemos estado nosotros trabajando con pedagogía urbana, cómo esta experiencia de vivir los espacios públicos, de vivir las ciudades, pueden aportar a estos reportes para un poco mezclar lo que te decía, los datos objetivos con los datos cualitativos, los datos, las reflexiones, las experiencias que tenemos nosotros con los jóvenes o con los niños en proyectos como muy puntuales de espacios públicos enfocados para ellos. Entonces, ¿cómo vamos equilibrando esas conversaciones y esas reflexiones en conjunto? Eso vale la pena. Qué chévere lo que dices y sobre todo, más allá del conocer y del poder tomar decisiones más informadas, creo que también es súper importante y quisiéramos ya luego conocer esos reportes porque hay mucho esta relación entre el dato de percepción versus el dato objetivo y a veces existe como esta conversación sobre si la percepción es menos importante por ser tu percepción frente a lo que la estadística y el dato objetivo te dice, pero a la larga tú tomas la decisión basada en tu percepción. Entonces, ¿cómo ves como esa relación entre percepción y dato objetivo? Que a la larga este rato todos tenemos la percepción, por ejemplo, de inseguridad y evitamos salir por ello, pero ¿qué nos dice la estadística? Lo que tú dices justamente como el mayor motivo por los que los jóvenes están muriendo, jóvenes hombres, es por accidentes o siniestros de tránsito. Entonces, ahí de pronto no tenemos esa percepción, ¿no? ¿Cómo ves tú ese tema? Ahí entra la palabra cuestionarse, ¿sabes? Nosotros somos como muy fanáticos de cuestionarnos las cosas, los datos en general.
porque a la final yo creo que ese es el principal objetivo de tener un dato y tener una experiencia y poderlos unir, ¿sabes? Cuestionarte por qué está pasando eso, por qué los chicos y chicas pensamos en general que los vehículos son espacios seguros en la movilización en general. Y es un poco también de reflexionar. Yo siento que tú nunca tienes que llegar con el dato y con la reflexión a una conclusión puntual, ¿sabes? Porque hay justamente lo que tú decías, miles de pensamientos, miles de reflexiones, miles de experiencias que condicionan como cada una de las conclusiones que tú tienes. Y creo que el cuestionamiento colectivo es ese primer paso para darte cuenta de qué puede estar pasando en la ciudad. No solamente vas a encontrar un problema, y eso de entrada está ahí. Hay muchos factores, hay muchas cosas, pero si no te cuestionas, no vas a encontrar esos factores. No vas a encontrar como esas líneas guías para decir, mira, por aquí podemos encaminarnos o por acá podemos tomar decisiones respecto a algo. Entonces, la invitación que yo siempre suelo hacer, y con el equipo también lo hacemos, es cuestionar los datos, es analizarlos, es compararlos con estas historias personales y es evidenciar a la final qué puede estar pasando en un panorama y en un contexto mucho más grande, mucho más como pensado en ciudad, ¿sabes? No solamente específicamente en ciertas cosas. Qué bueno. Qué lindo proyecto, la verdad. Yo te agradezco por dedicarte a esto. Me parece muy necesario, no solo acá en Cuenca, ojalá se pueda replicar en otras ciudades también, acá en el Ecuador. Y quería preguntarte, ¿tú conoces tal vez de colectivos, de comunidades que ya estén utilizando estos datos que ustedes presentan para de alguna forma cambiar ya la forma en la que se movilizan e incidir en políticas públicas también? Porque, claro, los datos son muy importantes, pero si estos no nos llevan a cambios en la vida real, ¿en qué estaríamos al final, ¿no? De acuerdo, sí. Hay muchísimas comunidades, hay muchísimos gobiernos locales que han generado como estrategias súper interesantes de incidencia a partir de los datos. Te puedo dar como 3 ejemplos así súper rápidos. El uno es en Copenhague. Utilizaron en las ciclovías unos paneles de conteo de personas, pero esos paneles son o trabajan en tiempo real. Cuando tú cruzas frente al panel, esa información se actualiza automáticamente y es una información súper rica porque te da el número de ciclistas que pasaron exactamente en ese día por esa ciclovía, la cantidad de CO2 que estás reduciendo en ese momento, los beneficios físicos que tienes a tu salud, y tú en 2 segundos que pasas viendo ese panel informativo, te aclaras toda realmente la acción que tú estás haciendo en ese momento, ¿sabes? Entonces eso es un poco, a mí me encanta ese ejemplo porque es como trabajar exactamente en el ahora, ¿sabes? Tú estás manejando bicicleta y estás viendo los datos y estás cachando que tienes como todos esos beneficios súper claves. Ese puede ser una muy buena forma, digamos, de incidir en el espacio público con los datos. Hay otro que justamente hablando del cómo vamos, en Medellín cómo vamos se plantean como muchos datos relacionados a movilidad y hay colectivos de ciclistas que utilizan esos datos para hacer incidencia en parques, plazas o en las propias ciclovías y manejan carteles con arte. Ellos colocan esos carteles, pintan, los colocan en ciertas plazas, pero dejan esa información súper clave. Y ellos trabajan mucho más con el tema de los famosos huecos de información. ¿Ya? ¿Qué es lo que no se habla en las ciudades? ¿Cuáles son esos datos que no aparecen? ¿Sí? El 80% tiene, no sé, dificultades para movilizarse de un punto a otro. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué nadie habla de esto? ¿Sabes? Entonces son esos como cartelitos súper chiquitos, que es un colectivo súper lindo en Medellín de ciclistas, que dejan y hacen como esos cuestionamientos, esas preguntas. Si el 20% es de esto, ¿qué está pasando con el resto? ¿Por qué nadie habla de esto? Entonces, cuestionarse a través de los datos. Qué chévere lo que dices, perdón, porque justo hace poco, gracias a justamente estos sitios y Huasipichanga, tuvimos la oportunidad de visitar Medellín y de visitar el proyecto de Medellín Cómo Vamos. Y la persona que está liderando Medellín Cómo Vamos nos comentaba un poco al respecto de que es muy importante el proceso de recolectar los datos y de presentar los informes, pero ellos decían, nuestro trabajo no tiene que acabar ahí, o sea, nuestro trabajo ahí recién empieza de alguna forma
Y por ejemplo, si este año le queremos destinar atención al tema de seguridad alimentaria, me invento, o el tema de movilidad, sabemos que existen organizaciones que están trabajando al respecto y que han tenido procesos ya de avance en ello, ¿no? Entonces, de pronto, el acercarse y trabajar con estas organizaciones también es muy importante. Y también hablaba de estos procesos desde el arte, desde lo urbano, desde cómo también eso, aunque parece como subjetivo y algo un poco irrelevante de un grupo de jóvenes que está haciendo arte, a la larga impacta mucho en la percepción y en cómo los jóvenes también se van apropiando de esas cifras y las van encarnando, ¿no? En su día a día y en sus procesos también colectivos. Entonces, hay de pronto una pregunta de cómo crees que Cuenca, cómo vamos, tiene un poco esos desafíos también, más allá de todo el proceso que implica la recolección, procesamiento y luego el posteo, digamos, de los informes. ¿Qué escenario ves para luego poder incidir también con esos datos y de pronto qué rol pueden jugar los jóvenes en ello? Súper buena la pregunta. Siento que ahora este Cuenca, como vamos, es como este punto de partida, ¿no es cierto?, en esta incidencia con los datos en términos de ciudad. Y esos son justamente los retos que estamos como planteándonos para estos siguientes años. ¿Cómo podemos, a partir de esta primera versión del Cuenca, cómo vamos, empezar a utilizar y empezar a incidir con esos datos en diferentes estrategias urbanas? Definitivamente es un reto plantearnos como equipo, como jóvenes, como comunidades, dentro de la movilidad activa, cómo se pueden utilizar estos datos al fin y al cabo. Pero creo que una de las principales es una estrategia que nosotros la hemos venido desarrollando ya cerca de 2-3 años, que es el placemaking. Es cómo incidir con el placemaking. El placemaking es una estrategia de planificación urbana y de codiseño de los espacios públicos fantástica porque está íntimamente relacionada a las comunidades. Entonces, el placemaking te permite ya ese vínculo entre capaz los informes que saquemos en el Cuenca, cómo vamos con estas comunidades y con ese enfoque de hacer incidencia en los espacios públicos, ¿sí? Yo me iría mucho más por ese aspecto, como de cuestionarnos, como de trabajar mucho desde el placemaking y también como de reunir a ciertas comunidades, a ciertas organizaciones y empezar a hablar de esa información. El Cuenca, como vamos, tiene ese beneficio de que toda esa información está ya compactada en un reporte y hablamos sobre cómo están en diferentes aspectos, digamos, en diferentes categorías. Entonces ya tenemos el documento, ya tenemos esa parte investigativa desarrollada. Ahora viene lo chévere, que es cómo podemos trabajar, cómo con un documento que ya está hecho podemos reunirnos y podemos empezar a conversar entre comunidad y decir, voy a sacar este dato y este dato y con esto vamos a conversar. Y qué chévere cuando la comunidad se da cuenta del impacto que tiene esas pequeñas acciones. Por ejemplo, el ejemplo que tú ponías de cómo los ciclistas pueden conocer cuál es su impacto inmediato al transitar por una ciclovía. Te das cuenta de cuál es como esa fuerza, ese rol que tú estás jugando en algo insignificante, que parece insignificante, pero que en colectivo tiene un impacto fuerte. Y es también lo que ha permitido placemaking. Hace un año tuvimos la oportunidad de formar parte del programa de Urbano y es interesante cómo los jóvenes se apropian de sus espacios públicos y ahí se dan cuenta de la importancia de construir comunidad, de tomarte el espacio público de tu barrio, que a veces en el día a día no tienes chance de hacerlo, pero cuando ya estás con un grupo de jóvenes y cuando las ideas empiezan a surgir, dices, no, o sea, qué genial, más allá del poner una silla en una plaza y el hacer lo que estamos haciendo hoy, es también de cómo eso genera una mirada, una conversación, de cómo tejes una comunidad también alrededor de eso, ¿no? A la final estás creando un impacto y estás desarrollando un impacto y esos impactos son los que valen, ¿sabes? Son los que empiezan a reflexionar detrás de, yo hice esto, viví esto en una semana, ¿lo puedo replicar o no lo puedo replicar? Lo podemos replicar. Darte cuenta de eso, reflexionar sobre eso y decir, no solamente podemos depender de una institución o un programa para hacer esto, sino puedo replicar todos los fines de semana, puedo hacerlo con mis amigos, puedo crear estos elementos en diferentes ocasiones o en diferentes espacios públicos. Eso es lo que vale la pena, ¿sabes? Esos aprendizajes pequeñitos, esas reflexiones pequeñitas que las puedas empezar a copiar y empezar a replicar. Y creo que cambia completamente además tu percepción del espacio público de la ciudad una vez que tú la construyes, o sea, una vez que tú estás ahí en el espacio creándolo, viviéndolo, ya como que de pronto rompes a veces ese chip
de que, no sé, tienes que salir con tus amigos al Mille o tienes que ir con tus amigos a no sé qué cafetería. O sea, puedes ir con tus amigos igual al río, llevar, no sé, tu hamaca, tus cojines y hacer un picnic y vivir la ciudad también desde ese lado. Y mira que las experiencias te dan el camino, pero en línea recta, para entender los datos, ¿sabes? Yo siento que un buen dato, bien cuestionado, bien reflexionado, es aquel dato en el que tú lo viviste, en el que tú estuviste ahí formando parte de ese 20%, de ese 12%. Hay un dato súper chévere, que cerca del 21% de los jóvenes en Cuenca mencionaron sentirse incómodos caminando por las veredas de la ciudad. Y ese es algo que siempre me ha llamado la atención. ¿Tenemos alguna base de cuánto miden nuestras veredas en el centro histórico? ¿Cuánto miden las veredas en general en la ciudad? Porque fíjate que el primer espacio público que sales después de salir de tu casa es una vereda. No es un parque, no es una calle, es una vereda. Y si tenemos una vereda que tiene un ancho de 1 metro o menos de 1 metro, ¿cómo te vas a sentir en ese espacio público? Hay un ejercicio súper fuerte que lo solemos hacer en espacios públicos, que es caminar vendado por las aceras del centro histórico, especialmente en la Presidente Córdoba, donde pasan los buses. Vendado. Es terrible. Entonces, es una locura, es como una experiencia súper interesante para darnos cuenta de que es necesario tener el espacio público suficiente para poder, primerito, disfrutar del espacio, ¿sí? 21% de jóvenes que manifestaron eso lo viven cotidianamente, porque se desplazan caminando, se desplazan hacia sus trabajos, hacia sus colegios. ¿Y qué hacemos al respecto? ¿Sabes? Ahí empieza el cuestionamiento y la reflexión y el impacto que podemos desarrollar a través de los datos. Cuando esos datos recaen en nombres como Julio, en nombres como Guillermo, ¿sí? Que empiezan a tener historias relacionadas con viajes cotidianos por las aceras, con viajes cotidianos por parques, con viajes cotidianos en las calles, con problemas cotidianos en las calles, ¿sabes? Entonces es como interesante eso. Sí, qué preocupante ese dato en realidad, Sí. porque es un porcentaje bastante alto y siento que sí influye bastante que las ciudades tristemente están diseñadas para autos. Así han iniciado, justo leí ahora en un reportaje que menos del 40% de las familias en Cuenca tienen como un vehículo en realidad. Sí. Entonces, ¿cómo podemos hablar de una ciudad justa cuando una ciudad está pensada para una cantidad tan pequeña, digamos así, bueno, sí, menos de la mitad? Sí, entonces, ajá, sí, me parece muy interesante lo que ustedes hacen. Me parece también bastante importante que venga como de la ciudadanía, de la academia, porque sí siento que a veces estos datos que vienen del sector público pueden estar como un poco sesgados, es posible. Entonces, sí, qué lindo que venga desde esta zona y que ayude como a empoderar a la ciudadanía. Porque como decíamos, a veces se considera que estos datos son solo para la academia, pero en realidad nos pueden ayudar a nosotros a tomar decisiones diarias, sí, como jóvenes, como ciudadanos en realidad. Entonces, eso me lleva a preguntarte, ¿cómo piensas tú que, o sea, qué medios, qué canales se podrían utilizar como para que estos datos se difundan de una mejor manera para las personas jóvenes, digamos? Hay muchas formas, hay demasiadas formas, yo creería. Una de ellas es Reels, ahorita que estamos como trabajando mucho en temas de redes sociales. Los Reels son, para mi punto de vista, una herramienta clave, corta, concisa, rápida, en donde te enteras de cualquier cosa, en donde dices, ok, pongámonos a la acción, ¿sabes? Hagamos algo respecto a eso. El Reel sería como esa primera línea directa de incidencia de los datos en las comunidades, pero también siento que dato cambia la política pública, ¿sabes? Si tú estás enfocando esos datos hacia un cambio de una política pública, hacia la generación de una política pública, que hable no solamente sobre el respeto de los espacios públicos para el peatón y para los ciclistas, sino también como un derecho de los ciudadanos para tener espacios públicos de calidad. Esa incidencia va mucho más hacia la escala urbana, hacia la escala de ciudad. Entonces creo que la política pública no es un medio por el cual puedas solamente comunicar, digamos, la información, pero también incidir con esos datos en la toma de decisiones de ciudad a nivel ya escala urbana mucho más grande. Entonces, fíjate, hay como estos diferentes niveles, ¿no es cierto?, de incidencia desde un reel de
20 segundos, 30 segundos, hasta un cambio ya de política pública que puede como influir mucho más directamente en la toma de decisiones, que puede ser súper clave tratarlas de trabajar con diferentes actores. Tú has hablado mucho de comunidad y eso es muy cierto. Las comunidades son claves en esta toma de decisiones. El reto está en cómo trabajar, cómo organizarnos entre comunidad, entre los stakeholders, entre, digamos, direcciones municipales, entre las organizaciones juveniles, entre la academia, entre todos estos como empresas, como organismos que estamos trabajando, ¿no es cierto?, a favor de los espacios públicos. Yo siento que por ahí va el reto y creo que lo principal que debemos tomar en cuenta es reunirnos, es conocernos, es entablar estos lazos y estas redes para empezar a hablar sobre los temas, que no se habla. Entonces, tienes que empezar a hablar, tienes que empezar a cuestionarte, tienes que empezar a hacer incidencia, tienes que empezar a hacer política pública y vas a ver cambios. Qué chévere ese proceso de a veces de estar como aislado en tu casa, no sé, sin ganas de querer salir al espacio público, dar ese paso de hacerlo, de encontrar un grupo de amigos, una comunidad que tiene intereses similares y luego cuando ya tienes esa comunidad y quieres emprender en algo social o quieres cambiar tu barrio, quieres generar un impacto en tu comunidad, de pronto no tienes las herramientas o el conocimiento suficiente como para decir, bueno, este es uno de los caminos que podemos tomar para impactar. Ahí quería preguntarte si tú conoces herramientas que los jóvenes podamos usar justamente para apropiarnos de los datos, si nos gusta de pronto temas ambientales, temas urbanos, temas de salud mental, ¿dónde crees que podemos encontrar como estas herramientas que podemos usarlas para construir esos caminos de incidencia y también de organización? A ver, siento que por un lado tú tienes diferentes metodologías, diferentes Huasipichanga es como ese espacio donde nosotros desarrollamos diferentes estrategias y diferentes metodologías y hemos venido trabajando muy de la mano con juegos, ¿sabes? Para nosotros el juego no solamente es esa parte divertida de poder pasar un buen rato entre amigos, sino el juego es la mejor forma de aprendizaje que puedes tener. Entonces, si tú desarrollas juegos, si tú desarrollas estas metodologías súper prácticas, súper como claras, las cuelgas en redes sociales, que estén disponibles para todos, que estén abiertos para todos, empiezas a comunicar como esos elementos súper claves y empiezas a difundir estos juegos y estas como metodologías pequeñitas, empieza a haber reincidencia. Mucho más si estos juegos están ligados con datos o si están ligados con tomas de decisiones muy pequeñitas que a nivel de juego tú las puedes desarrollar. Pero es fácilmente replicable a nivel de barrio o a nivel de ciudad o a nivel ya mucho más amplio, ¿sabes? Entonces, hemos desarrollado, te hablo desde la perspectiva de Huasi, algunos juegos y algunas metodologías como súper lindas. Hay una que se llama Placemakers, cómo ser placemakers, cómo ser actores de cambio en las ciudades. Y es un juego súper lindo, es familiar, es un juego de mesa que estamos como cordialmente invitados a todos a que puedan descargárselos. Ya vamos a subir como toda la plantilla para que puedan usarlo. Otro es Mide tu Impacto, que es justamente eso, cómo a través de pequeñas decisiones, con pequeños datos ahí que están tirados por las tarjetas, súper lindo, podemos medir y podemos crear un impacto en diferentes espacios públicos. Entonces es una metodología súper linda que la puedes utilizar. Pero creo que más allá de esto, tienes bastantes comunidades, tienes este tema de empezar a generar estas redes, estos amigos. A mí me encanta en investigación el término bola de nieve, que es cuando conoces a una persona que te llama la atención con un tema que a ti también te gusta. Esas dos personas conectan con una tercera, las tres conectan con una cuarta, la cuarta conecta con un equipo de 20 personas. Esas 30 empiezan a generar, a desarrollar, ¿no es cierto?, una comunidad mucho más grande. Y a la final es como funciona la bola de nieve, ¿sabes? Empezar a crecer, empezar a desarrollar como esos criterios y esos cuestionamientos. Siento que como me gusta mucho hablar de temas investigativos, pero asentándoles full hacia la experiencia. No, y es full necesario, porque a la larga hay que hacerlo como más ciudadano, más del día a día, como romper un poco ese esquema más académico, más municipal, pero que también es necesario. Y justo ahí quería hacerte una pregunta de el rato que ya somos esa bola de nieve que tú dices y queremos incidir, queremos tocar las puertas de pronto del sector público.
a veces tenemos ciertas trabas. Entonces tú, desde tu experiencia y desde el trabajo con jóvenes, ¿cómo crees o qué les recomendarías a esos jóvenes que tienen las ganas de proponer algo para su barrio, para su parque, pero que tienen ese temor todavía de dar ese paso para llegar a lo público o incluso también a lo privado? Mantenerse en el camino, no cansarte, no querer salirte de esa línea que estás yendo súper bien. Siento que hay algo que está pasando súper chévere ya en estos últimos años dentro de los municipios locales, te hablo a nivel en general, y es como este cambio de mentalidad que ya se está evidenciando en ciertos espacios y en ciertos elementos. Nos estamos dando cuenta que los espacios públicos son claves en una vida urbana, son claves en términos de seguridad. Y creo que ese cambio de paradigma, ese cambio ya de pensamiento está influyendo en ciertas direcciones, en ciertos elementos, en ciertos espacios, en ciertas organizaciones que te permiten ya abrir unas puertas como muy pequeñitas para poder entrar ahí, ¿sabes? Entonces siento que una de las mejores recomendaciones es seguir, es mantenernos en el pie, digamos, de esos cambios, de esas incidencias, no darnos por vencidos, seguir haciéndolo, seguir practicando, seguir replicándolo en diferentes espacios públicos. Yo creo que con el municipio, con otros actores, con otros stakeholders, creo que también se está pensando ya en este nuevo cambio de paradigma a la final, de cómo los datos, de cómo los espacios públicos son espacios claves en la vida y en el bienestar de las personas y de los ciudadanos en general. Nada, eso es como darle recto. Qué chévere. Sí. Y retomando un poquito lo de Cuenca, ¿cómo vamos? Ok. Yo sé que es como la primera edición, Sí. pero ustedes ya como han logrado ver algunos cambios, algunas incidencias a raíz de los datos que han logrado recopilar. Sí, hay un montón Qué de lindo, datos que es como súper interesante empezar a checar el tema de, por ejemplo, cuestiones ambientales que están ahí presentes que nosotros no nos damos cuenta sobre la calidad del agua en los ríos, sobre los índices de calidad de aire que existen en entornos escolares o en ciertos espacios de las ciudades que al parecer están ahí presentes como bien flotando en el aire, pero realmente son valores súper fuertes. Hay un tema clave sobre calidad del aire, por ejemplo, que eso lo hemos venido conversando en los últimos meses. La peor calidad de aire que existe en una ciudad es alrededor de las escuelas, porque hay muchas personas que llegan a las escuelas en vehículos y para esperar a los niños que salgan hacia los vehículos están encendidos. Entonces, el aire alrededor de la escuela es súper fuerte. ¿Sí? Fíjense, ahí, pese a que lo vemos todos los días de forma cotidiana, que está presente ahí, que para nosotros es increíblemente normal, la calidad del aire, que es este dato objetivo que tú tienes, que estás presente y que tienes un número ahí a la final, te está diciendo que eso es un problema súper grave. ¿Cuáles son los principales afectados? Los niños, ¿sabes? Tus propios niños, porque a la final tú eres el padre o la madre que está esperando en carro afuera de la escuela. Entonces, si no te das cuenta de esos datos, si no los cuestionas, si no los reflexionas como deben ser, ese tipo de problemáticas están ahí como viviéndolo, pero no estás haciendo nada por eso. No estás cambiando la dinámica, no estás cambiando la percepción de ese uso del espacio público, ¿sabes? Qué fuerte todo lo que dices, seguro como que tenemos muchísimo más en lo que profundizar, pero queremos cerrar este episodio haciéndote una pregunta sobre qué crees que te ha dejado la bici que no hubiera podido darte otro medio de transporte. Libertad. Yo creo que la bici es mi compañera de trabajo, la bici me ha hecho entender ciertas cosas de la ciudad. La bici me ha dado esta visión de poder vivir incluso diferentes problemáticas, de poderlas sentir en primera persona. Y creo que eso es algo súper valioso que debo dar gracias al ciclismo en general por eso, porque no solamente es manejar bici y hacer ejercicio. Detrás de eso hay bienestar personal, hay salud física, hay entender, conocer y vivir la ciudad a fondo
porque la bici realmente te hace vivir la ciudad a fondo. Te cansa el cuerpo, llegas a la casa cansado, llegas a la casa a disfrutar de ese descanso bien merecido que tienes luego de ciclear media ciudad. Y siento que esa experiencia es súper linda. Más bien invito a todas las personas que aún no han formado parte de esta comunidad de ciclistas que empiecen a hacer como estos pequeños hábitos de ciclismo. 30 minutos al día son más que suficientes para tener una salud mental espectacular, para tener una salud física espectacular. Es un dato que yo siempre lo saco a colación porque para mí la bici es la terapia al fin y al cabo. Y es como ese medio de poder expulsar cosas, pero también poder recibir cosas súper lindas de la ciudad, ¿sabes? Te permite como sentir el viento, algo que en un vehículo no lo hace. Perdón por ser tan hater de los carros, pero es eso, ¿sabes? Caminar e ir en bici es sentir el viento, es sentir la vida, es sentir como lo que está pasando a la final en la ciudad, en tiempo real, en primera persona. Qué lindo lo que dices, porque justo es como esta bolita de nieve que tú decías, o sea, es a veces salir de tu burbuja para crear algo más grande, relacionarte con el espacio, entender cómo construyes ese espacio y cómo también ese espacio te construye a ti y cómo te relacionas con personas y conoces personas que en otra situación o en estas dinámicas urbanas como más individualistas no sería posible. Y yo creo que es uno de los aprendizajes que nos dejas hoy, como el tema de ser estas bolitas de nieve que llevan un sentido, que se mantienen firmes también en comunidad, que es lo más importante, yo creo, y también de cómo como jóvenes nos podemos apropiar de estos procesos también académicos, públicos, de la información que tenemos, de los datos que tenemos y cómo como jóvenes podemos construir esos datos y también tomarnos los ya existentes para continuar con nuestros procesos. De acuerdo. La invitación es a reflexionar y a cuestionarse esos datos. No solamente tengamos así como adorno. Veamos, hagámonos preguntas sobre eso. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué salió esto? ¿Cuál es el motivo de que tengamos este dato específicamente aquí? ¿Quién fue el causante de esto? O sea, entender qué hay detrás de un número, eso es clave, ese es el proceso que hay que seguirlo y creo que lo estamos haciendo con estas comunidades, con estos procesos como pequeñitos que están saliendo, pero que a la final tienen como esta escalabilidad mucho más grande a nivel urbano. Qué chévere lo que dices, porque al final es el dato y el número, no como un resultado final, sino como una herramienta que a partir de ahí tienes mucho por hacer todavía, ¿no? De acuerdo, y darle rostros. Los datos son el resultado de rostros, son el resultado de vivencias, de experiencias personales, de experiencias en comunidad. Hay que hablar de eso, hay que hablar de cuáles son esos rostros, esas vidas que hay detrás de los números, detrás de los porcentajes, para empezar a entender y para empezar a sensibilizarnos nosotros más como humanos, como ciudadanos. Nada, qué hermoso todo lo que dices, qué lindo este espacio, qué lindo habernos tomado la plaza para conversar sobre ciudad, sobre lo que nos gusta y también de cómo podemos transformar hacia algo mucho mejor. Pero no queremos terminar este espacio sin antes darte así un pequeño presente con mucho cariño de parte de todos, así que amigo, un gusto tenerte y un gusto haber compartido contigo. Qué gusto tenerte, de verdad, muchísimas gracias. Hasta una próxima, que seguro hay mucho por conversar todavía. Buenas, sí. Encantados de la vida, felices de haber participado. Muchas gracias. Y nada, la invitación siempre es a salir al espacio público y siempre es a ocuparnos, apropiarnos de estos espacios y vivirlos a la final, sacar experiencias. Muchas gracias y bueno, continuemos. Retirémonos de este lindo espacio. Muchas gracias. Ok, vamos. Queremos terminar este episodio una vez más agradeciendo a Martín Pesantes por haber hecho posible esto y únicamente quisiéramos hacerte una última pregunta. Si tuvieras que dejar un mensaje a los jóvenes para transformar sus espacios, ¿cuál sería? Que vivan, que experimenten la ciudad, que pasen por todos los espacios públicos, que los recorran, que tengan experiencias en ellos. Y nada, es la única forma de conocer, aprender y valorizar y respetar nuestros derechos como peatones y ciclistas.
Eso fue todo, chicos. Muchas gracias por vernos, por escucharnos. Estén pendientes porque vamos a tener más episodios en este podcast de Entre Bicis y los esperamos. Estén pendientes de nuestras redes sociales para estar informados. No queremos terminar este episodio sin antes agradecer a todas las personas que hacen posible que grabemos. Gracias al programa Estucitis Cuenca, a Huasipichanga y a Natura Kefir.